Vamos a hacer una oración. Dios, gracias, Señor. En esta hora te damos por este precioso tiempo. Te pedimos que el tiempo que estemos en tu palabra, leyendo tu palabra, Señor, meditando en tu palabra, Señor, tú nos conmuevas, Señor, nos alimentes, Señor. Trates con nuestros corazones, Dios. Espíritu Santo, por favor, ven, Señor, con tu unción, Señor, transfórmanos. Trae convicción de pecado, Señor, y haz esa preciosa obra, Dios, que tú sabes hacer en cada corazón, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si gustan, por favor, abrir sus Biblias ahí en Mateo capítulo 13. Ahí en Mateo 13 es un capítulo que tiene varias parábolas, trae 7 parábolas, pero hoy vamos a ver 2 parábolas que de alguna forma nos dan un mensaje alineado, único. Mateo capítulo 13, vamos al versículo 44. Ya se cayó algo ahí. Dice el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense, esa es una parábola. Como les digo, este capítulo 13 de Mateo tiene varias parábolas. Y aquí esta parábola solamente es, ¿cuántos versículos? 1. Y nos habla, dice, el reino de los cielos. Todas estas parábolas hablan del reino de los cielos. ¿El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios? Sí, es el mismo que el reino de Dios. Que a lo mejor dice los cielos es porque ustedes saben que los judíos, después de muchas cosas que pasaron por consecuencia de sus pecados, tenían hasta temor de pronunciar, hasta la fecha, el nombre de Dios. Entonces es como una forma de usar otra palabra porque temían hasta decir el nombre de Dios. Entonces, el reino de los cielos es el reino de Dios. Entonces, todas estas parábolas hablan del reino de Dios. ¿Cuántos estamos en el reino de Dios? ¿No hemos sido llamados al reino de Dios? Sí, ¿verdad? No estoy en Saltillo, en México. Bueno, sí, pero espiritualmente antes estábamos en el reino de ¿quién? De las tinieblas. ¿Qué significaba que estábamos en el reino? A mí un reino me habla de poder, un reino me habla de gobierno, un reino significa dominio, ¿no? Antes estábamos bajo el dominio, bajo el gobierno de ¿quién? Vivíamos para él, ¿sí o no? No nos damos cuenta. Estábamos totalmente cautivos por el pecado y por Satanás. Pero dice la Biblia que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces el verdadero creyente está viviendo bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios. Cuando decimos que estamos bajo el reino de Dios, no nada más es una frase que suena bonito, estamos en el reino de Dios y nos imaginamos un palacio, un trono. El hecho de decir que estamos en el reino de Dios quiere decir que ya no estamos viviendo para nosotros, sino estamos viviendo bajo el señorío y el gobierno de Dios. O sea, que ya no andamos nosotros para donde queremos, ya no tomamos nuestras propias decisiones, sino lo que hacemos, le consultamos ¿a quién? A Dios. Eso debería ser la vida del creyente. ¿Sí? Eso es lo que se espera de vivir bajo el reino de Dios. Estar bajo el dominio de Dios. Entonces, estas parábolas hablan, de alguna forma, nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Y aquí nos dicen que es semejante
a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y miren, viene otra parábola. Vamos a ver 2 parábolas que tienen el mismo mensaje. No son idénticas, son muy parecidas, pero tienen el mismo mensaje. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, primero estamos viendo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes, les voy a hacer una pregunta de su infancia. Yo no sé si alguna vez ustedes jugaron, pensaron, pero yo recuerdo que en una colonia, en la colonia donde vivíamos, todas las casas, la mayoría de las casas en la cochera, tenían como digamos una hilera de cemento y otra hilera de pastito y así, ¿no? Entonces, pues un día en un verano, yo fui de la generación que todavía salíamos a jugar, tocábamos a los niños, ¿no? Tocabas y decías, señora, deja salir a Carlita. Claro, yo ya estaba puesta para salir. Y entonces me acuerdo que no sé cómo nos dio la idea y empezamos a excavar con las palitas de plástico. Y estábamos los vecinos y yo empeñados en que íbamos a encontrar un tesoro. ¿Alguna vez ustedes hicieron algo así? Sí, mira, Samuel también. Cuando llegó la vecina, hermanos, se enojó tanto. Ya habíamos sacado muchísima tierra, lodo, todo lo que pudimos hacer en no sé cuántas horas de ausencia, ¿no? Pero quiero decirles una cosa. Yo en verdad creía que era posible encontrar un tesoro. O sea, no lo hacía de juego. Yo sentía que todos estábamos en el mismo sentir. Todos teníamos como una gran esperanza de encontrar un tesoro y ser ricos, ¿no? Y fue frustrante cuando nos dijeron que por favor ya no lo repitiéramos nunca. Y yo escucho gente que ahora en su vida adulta anda con unos aparatitos ahí queriendo encontrar tesoritos, ¿verdad? Y era muy común antes que la gente escondiera tesoros en el campo. ¿Por qué era común? Porque en las guerras, en las batallas, o cuando una nación cautivaba a otra nación, entraban a sus casas y mucha de su intención era tomar botín. Entonces entraban a las casas y arrasaban con todo. Entonces cuando alguien tenía un tesoro familiar, aparte no era como billetes, ¿no? Era perlas. Las perlas en el tiempo de Jesús eran muy valiosas. Las perlas en ese tiempo eran como los diamantes en nuestro tiempo. Entonces, lo que hacía la gente para proteger su patrimonio era ir a un campo, caminar lejos. Eso era bien común. Era bien común que eso sucediera. No crean que es de las películas. Era muy común que eso pasara. Entonces, cavaban, escondían su tesoro y hacían un mapa para saber dónde ubicar ese patrimonio que habían escondido. Gracias. Entonces, aquí nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Fíjense, fue el hombre, este hombre, a diferencia del otro hombre de la otra parábola, este hombre no estaba buscando un tesoro. No nos dice qué estaba haciendo este hombre, ¿sí? Pero parecía que era un hombre que encontró un tesoro. No dice que lo estuviese buscando, a lo mejor estaba sembrando, estaba haciendo algún trabajo. Porque si lo hubieran mandado a buscar, pues ya le hubieran dicho, ¿qué encontraste? No, aparentemente estaba haciendo una labor
de siembra, de una reparación, de algo que no dice y no es relevante, y haciendo su trabajo, digamos que casualmente, accidentalmente, inesperadamente, se encuentra un tesoro. Y entonces lo encuentra y el hombre lo esconde. No quiere que nadie lo vea y gozoso. O sea, el hombre estaba emocionado. No nos dice qué tesoro era, pero era un tesoro sumamente valioso. Era un tesoro sumamente especial a tal grado, hermanos. O sea, imagínense el valor de ese tesoro, que bien emocionado, ¿sí? Bien emocionado, bien contento, bien gozoso, va y vende todo lo que tiene, todas sus posesiones, todo lo que era su patrimonio, todo lo que él consideraba de valor, se deshace de todo para poder comprar aquel campo, no porque le interesara el campo, sino porque había encontrado ese tesoro. Y entonces el segundo hombre dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Las perlas eran sumamente valiosas. Había gente que perdía la vida buceando para encontrar esas perlas en el mar. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? El segundo hombre es un mercader experto, ¿sí? Es experto en las perlas, es experto en piedras preciosas, a eso se dedica, pero es un mercader que busca buenas perlas, está buscando lo mejor de lo mejor, está en una búsqueda, muy diferente al primer hombre que aparentemente estaba haciendo su labor cotidiana y encontró ese tesoro. Así viene Dios a nuestras vidas. Había algunos de ustedes a lo mejor no buscaban a Dios, no tenían interés en conocer a Dios. Como dice su palabra, yo me presenté a aquellos que no preguntaban por mí y Dios se les presentó. Hay otras personas como ese eunuco etíope que está en el libro de Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan de ese etíope? Quería conocer a Dios y estaba leyendo al profeta Isaías, ¿se acuerdan de esa historia? Y de repente, ¿quién se encuentra con él? Felipe, ¿no? Y entonces empiezan a dialogar y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hay mucha gente tratando de conocer a Dios, hay mucha gente que está leyendo la Biblia, nunca le han hablado a lo mejor a alguien de Dios y en su ignorancia que están buscando la verdad, quisieran conocer a Dios. Y probablemente muchos de ellos es una intención que Dios ha puesto en su corazón. Dios les ha inquietado, es Dios el que les está inquietando conocer a Dios. Hay gente que ha ido a conocer a Dios y a lo mejor ha ido a su religión y se han dado cuenta que ahí no está Dios y está en una búsqueda, pero en esa búsqueda, ¿verdad? Dios les sale al encuentro. Entonces aquí vemos dos tipos de hombres, uno que no buscaba, otro que sí buscaba, pero los dos encontraron un tesoro, una perla preciosa, y los dos tuvieron la misma respuesta. Vendieron todo lo que tenían y lo compraron. Ahora, muy bien, ¿qué es esa perla? ¿Qué es ese tesoro? Podemos decir Cristo, ¿no? Cristo, el Evangelio. Ahora, quiere decir que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, quiere decir, estas parábolas me quieren decir que la salvación la compro. ¿Ustedes creen que sea una interpretación correcta? ¿Que tengo que pagar por la salvación? No, ¿verdad? No, sí. La salvación no fue gratis, tuvo un costo muy alto. Se nos da, ¿cómo se nos da? Sin costo, por gracia. Pero hay un precio, porque aquí nos habla de un precio, ya que tuviste esa revelación de Cristo, ¿sí? Ya que tuviste esa revelación de Cristo, habla de un costo. Vamos tantito para entender que la salvación nadie la puede comprar. Vamos tantito a Salmos 49. Salmo 49.
versículo 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Sí lo pueden ver? Dice, ninguno. Hay gente, versículo 6, que confía en sus bienes, ¿sí? Algunos confían en sus bienes materiales, otros confían en sus bienes que piensan que tienen buenas obras, unos confían que no son tan malos, unos confían en que han servido a Dios, ¿verdad? Por muchos años, hay unos que confían en que tienen dinero, pero Dios nos dice, ninguno de ellos podrá en manera redimir alguna al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y aquí dice, ¿por qué? En el versículo 8, porque la redención de su vida, ¿de cuánto cuesta? Gran precio. Tu alma, la salvación de tu alma, hermano, no podrías pagarla nunca, ¿sí? Nunca. Es más fácil, fíjate, es más fácil que tú juntaras dinero para comprar, ¿qué te gusta? El Palacio de Buckingham allá en Inglaterra. ¿Es más posible que eso suceda? Aunque tú digas, no, eso suena más posible a que tú puedas comprar tu salvación. Nadie podemos comprar la salvación. La salvación tuvo un precio muy caro. Solamente la vida de Cristo fue lo único que pudo satisfacer ese precio. Él ya nos dio la salvación. Entonces, esto lo digo porque quiero aclarar que estas parábolas no se refieren a pagar por nuestra salvación, pero sí hay un costo, hay un precio, no por la salvación, sino de encontrar y poseer ese tesoro que tenemos. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia, ¿sí? Discúlpame. Acompáñame tantito a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Dice, grandes multitudes iban con él. ¿Con quién iban las grandes multitudes? Con Jesús. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ver, ¿qué mensaje es este? A ver, ¿quién tiene las letras de Jesús en su Biblia en rojo? ¿Alguien tiene? ¿Esas vienen en rojo? Entonces lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero no se les hace un mensaje muy tremendo, muy incomprensible. Yo primero, imagínense, Jesús venía con las multitudes, ¿sí? Multitudes venían, él venía caminando y las multitudes le venían siguiendo porque veían la gracia de Dios, porque tenían curiosidad, porque se sentían atraídos a él, porque a lo mejor querían ser sanados. Yo no sé la motivación de esas multitudes, pero Jesús no seguía emocionado, así contento. Mira, todos los que me siguen, ¿no? Vamos, mira todo lo que llegué a la tierra y todos me siguen. Cuando esas multitudes le seguían, imagínense caminando por Jesús y de repente Jesús se para y ¿qué hace, hermanos? Vean su Biblia, ¿qué hace? Se detiene y ¿qué hace? ¿Qué hace? Volviéndose. ¿Qué significa volviéndose? Se regresa y les habla. A ver, les dice, no nada más se trata de seguirme así, superficialmente. Les aclara que hay un costo de seguirle. Hoy se hace diferente. Hoy casi tratamos de bajarle a las personas, como dicen la luna y las estrellas, para que sigan a Cristo. No, ven a Cristo. Vas a ver que tu vida va a mejorar. Vas a ver que Dios te va a sacar de todos tus problemas. Vas a ver que tu familia se va a restaurar, tu matrimonio se va a restaurar. Vas a ver que en Él vas a encontrar el gozo que tú buscas. Vas a ver que,
hay muchas cosas que pueden ser ciertas, pero miren cómo Jesús no se las puso fácil. Hermanos, Jesús no está interesado, es muy fuerte lo que voy a decir, pero díganme ustedes si estoy mal. Jesús no está interesado en seguidores superficiales. Si estuviera interesado en seguidores superficiales, jamás les hubiera dicho esto. Les hubiera dicho, hacen lo correcto, yo los voy a salvar. No, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo creo que algo de lo que más amamos, sin temor a equivocarme, es nuestra familia. ¿O no es cierto? Cuando alguien se mete con nuestra familia, invariablemente, o la mayoría de las personas, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿verdad? Si alguien insulta a tu esposo o a tu esposa, ¿cómo te pones? Te molestas. Dice, solamente yo lo puedo insultar. Cuando alguien agrede a tu mamá, ¿qué sienten ustedes? ¿No han sentido a veces que dices tú, pues, hasta ya hay dichos que dicen, conmigo lo que quieras, pero no, con mi mamá no te metas? ¿Verdad? Sobre todo en este país, ¿no? Cuando más sufrimos es cuando alguien de nuestra familia está en problemas, está en enfermedad, ¿no es cierto? Un hijo, una hija, un hermano. Priorizamos la familia, ¿sí o no la priorizamos? El día de la familia. ¿Cuándo es el día de la familia, hermanos? En marzo, ya pasó. Bueno, priorizamos la familia. Pero aquí el Señor nos está diciendo, si vienes a mí, aborrece a tu familia. ¿No estará equivocada la traducción aquí? Lo que Dios nos está diciendo a través de Jesús es no es que aborrezcas a tu familia, que digas, tengo que odiar a mi mamá, no. Lo que está diciendo es que tu amor por Dios sea tan grande que pareciera que aborrecieras a tu familia. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Que el amor y tu pasión por Dios sea tan grande que si los compararas, dijeras, no es nada su familia. Hermanos, yo estoy compartiendo la palabra que Dios me da y créanme que cuando yo estoy compartiendo esto, le pido a Dios que trate con mi vida. Les voy a dar un ejemplo que a lo mejor lo van a recordar. Mi papá, el pastor Jorge, platicaba que cuando él y mi mamá se convirtieron a Cristo, iban los domingos a ver a mi abuelita. ¿Se acuerdan que ha contado eso? ¿Alguien se acuerda de esa? ¿Sí te acuerdas, Carmen? ¿Y qué pasaba? ¿Dónde estaba mi abuelita? En la iglesia. Y mi papá se molestaba, ¿no? Qué falta de respeto, ¿no? Es el único día familiar. Llegaba y todavía estaba mi abuelita, lo recibía con mucho gusto, pero les decía, ¿sabes qué? Jorge le decía a mi papá, me tengo que ir al templo. Me tengo que ir al templo porque tengo un compromiso con el Señor. Vimos una película en algún viaje que hicimos, creo que a Cuautla, que estuvo un poquito largo ese viaje. ¿A quién le tocó ese viaje a Cuautla? ¿Sí? Conocieron la Ciudad de México, fue un tour, ¿verdad? De ese viaje. Y creo que una de las películas que pasamos ahí en el camión era de Eric Lindell. Lindell se llama, ¿verdad? Que fue un
¿cómo le llaman? Un velocista olímpico, cristiano, participó en las Olimpiadas. Y Dios lo había dotado de mucha destreza para correr. Pero el día que iba a competir, ¿qué día creen que era? Domingo. ¿Y saben qué hizo él? Algo que no nos cabe en nuestra mente. Nadie lo podía creer, hermanos. ¿Saben qué hizo? Les dijo, no voy a competir en las Olimpiadas. Porque el domingo voy a estar con el Señor. Es algo que no nos cabe. Hoy pensaríamos, este señor está que exagerado. Si Dios le está dando la oportunidad. Y la gente no lo podía creer, no entendía esta situación. Se hacía un fanático. Pero después de tiempo, Dios le da oportunidad de competir en las Olimpiadas a este joven y alguien le dio este mensajito. Dios honra a los que le honran. ¿Qué te quiero decir con esto? No me puedes seguir si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre. O sea, hermanos, el evangelio que Dios nos está diciendo es, hay muchos seguidores superficiales, hay multitudes de cristianos. ¿Cómo sé que hay multitudes de cristianos? Nada más checa las redes sociales. ¿Cuánta gente, cuántos programas, cuántos podcasts, cuánto contenido hay cristiano? En esta avenida hay varias congregaciones e iglesias. Pero son seguidores superficiales como esa multitud. Una multitud que no tiene un compromiso firme con Dios. Una multitud que no antepone a Dios a sus temas personales. Ese es el Dios que hoy tenemos o como hoy queremos tratar a Dios. Si puedo, voy. Si estoy sano, si estoy bien. Escuchaba yo a una periodista muy famosa, no quiere decir que yo la admire, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ella hace, pero en el tiempo que dio las noticias era muy exitosa, y a lo mejor ustedes la conocen, se llama Paola Rojas. Es una mujer muy inteligente que sabe muchos idiomas. Y alguna vez la escuché decir, al trabajo no se falta. Esa es mi ética de trabajo. Al trabajo no se falta, y creo que tenía un noticiero por muchos años que tenía que estar desde las 5 de la mañana, en vivo, porque son noticieros en vivo. Y ella decía, aunque llueve, esté enferma, tenga gripa, haya paro, en la Ciudad de México hay muchos paros, ¿cómo? Bloqueos. Me bajo del carro y corro. Al trabajo no se falta. Pero en las cosas de Dios no hay esa misma pasión. Escuché una vez a un productor muy, muy exitoso de cine y decía algo así, casi nunca tomo vacaciones. Es rarísimo que yo tome vacaciones porque mi trabajo me encanta. Para mí estar en un set es vacación para mí. Me fascina. Me encanta lo que hago. Es mi pasión. Y yo no estoy poniendo una carga. Todo lo que yo les estoy diciendo lo medito en mi corazón respecto a mi propia vida con Dios. ¿Dónde estoy yo, Señor? ¿Qué trato te doy? Porque decimos que amamos a Dios, que Él es nuestro Dios todopoderoso, pero no sé si entendemos el costo de este discipulado. Es amar a Dios tanto que nuestra prioridad sea para Dios. Nosotros hoy, si viene algo o alguien, mi familia o alguien, que tenga yo que decidir entre mi compromiso con Dios y mi familia, siempre ¿quién está primero? ¿Quién está primero? En realidad, no me contesten, contéstense ustedes. Y yo me contesto a mí misma. ¿Quién está primero? Porque una cosa es lo que sabemos que debe de ser y otra cosa es lo que realmente está pasando.
Entonces fue muy fuerte. Estas palabras están en rojo, son de Jesús. Y dice, no nada más tu familia, sino aún también su propia vida. Tu propia vida, tus propios planes, tus propios sueños tienen que estar minimizados a comparación de lo que Dios es para ti. Y dice, coma, ¿alguien subraya su Biblia? Porque para mí es bien fuerte leer lo que sigue después de la coma. ¿Qué dice después de la coma? Díganlo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, podemos ser seguidores. Y a lo mejor mucho tiempo hemos sido seguidores. A lo mejor esa es la mejor palabra que nos define, seguidores. Ahora entendemos perfectamente el concepto de seguidores porque ahora en las redes sociales, síganme, ¿no? Yo te sigo. Pero ¿quién de ustedes quiere ser discípulo? Porque ese hombre que se encontró ese tesoro, vio algo tan especial en ese tesoro que todo lo demás que él consideraba valioso, no le importó venderlo. ¿Saben qué no me gusta escuchar? Hay personas que han sido muy exitosas, han ganado mucho dinero y he escuchado que dan su testimonio y ahora se dedican, a lo mejor están sirviendo de tiempo completo en una iglesia, en una misión. Renunciaron a sus trabajos, a trabajos buenísimos, muy bien pagados. Pero me llama muchísimo la atención cómo lo platican. ¿Saben cómo lo platican? Dicen, yo dejé un trabajo en tal compañía, con tal puesto, con tal sueldo, con tales prestaciones, con tal alcance, por servir a Dios. ¿Saben cómo suena? Suena como si hubiesen hecho un sacrificio. Y yo al mercader y al que se encontró el tesoro, ¿ustedes leen que hubieran hecho un sacrificio? ¿Se sentían como que estaban haciendo un sacrificio? Dice la Biblia que el que encontró el tesoro lo volvió a esconder. ¿Y cómo fue? ¿Qué palabra decía? A ver, búsquenlo, sin que pierdan ahí Lucas. ¿Qué palabra decía? ¿Con qué actitud fue a vender todo? Gozoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dijo, ¿saben que esto es una ganga? Esta es la inversión de mi vida. Es una ganga. ¿Saben lo que es una ganga? Nada de lo que tengo se compara a lo que está ahí. Nada de lo que tengo se compara. Eso es una ganga. ¿Sí? Se sentía gozoso, se sentía emocionado. Cuando tú vas y encuentras un buen precio de algo que era muy caro, ¿cómo te sientes? Emocionado, ¿verdad? O cuando alguien ha comprado un carro. A ver, levanta la mano, ¿quién ha comprado un carro alguna vez usado? ¿Nadie? Y cuando están ahí negociando y de repente sienten que se los dieron bien barato el carro porque el precio de mercado estaba más alto, ¿cómo se sienten? Contentos, ¿verdad? No, pues costaba 50,000 y yo pagué 10,000. ¿No? Así se sentía y más emocionado ellos, se sentían contentos porque decían, todo lo que tengo no se compara a lo que he encontrado. Entonces yo me pregunto que cuando nosotros sentimos que todo lo que es de Dios es un sacrificio, entonces ¿saben qué? Creo que no hemos visto quién es el Señor. Porque ese productor que les digo, de Hollywood, dice, a mí me encanta mi trabajo.
ni vacaciones quiero, porque me gusta lo que hago. Y nosotros decimos, no, todo lo que dejé por predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Si todo lo que dejaste por esto, mejor no lo hubieras dejado. Porque Cristo, hermanos, su evangelio y su obra es ese tesoro. Ese tesoro que está oculto para muchos. Muchos no lo ven, muchos no lo entienden. Hay gente que nos ve y me acuerdo de una familia que rescató el Señor y estaban, como dice, y le llamamos en su primer amor, y no faltaban a la congregación y estaban y acá y duro. Y me acuerdo que una vez me dio risa, se me hizo curioso que platicaron que su papá les decía, no entiendo, dice, desde que andas allá con los cristianos, dice, te veo todos los domingos, hasta parece que te van a entregar herencia, ¿no? Porque te alistas, ¿no? Porque vas contento, porque te apresuras. Gozosos. No iba como, ay, todo lo que tengo que vender, mi casa, la casa que me regalaron mis padres, tengo que vender eso para poder, es mucho. Hermanos, no lo dice específicamente, estamos tantito, vamos a regresar a Lucas 14, pero estamos en Mateo 13, ya que lo fueron a buscar. Son unas parábolas bien cortitas, hermanos, pero esas parábolas cortitas, eso de ir a vender todo lo que tiene, implica esfuerzo, implica un cambio de prioridades. Para poder ir a comprar ese campo y esa perla tuvieron que quitar sus prioridades. Sus prioridades tuvieron que cambiar. No podían obtener ese tesoro, no podían obtener esa perla haciendo lo mismo. No podían obtener lo que habían visto sin hacer nada. Tenía que haber un cambio en sus prioridades. Implicaba esfuerzo, implicaba trabajo, implicaba tiempo. Pero estuvieron dispuestos a vender todo y a dejar todo porque habían encontrado este tesoro. Ahí, si leemos bien rápido, pues son 3 versículos. Estas dos parábolas son 3 versículos. La primera es un versículo y la otra son 2, pero quiero meditar un poco en ese precio que se pagó. Si vamos y regresamos a Lucas para seguir leyendo, el versículo 27. Lucas 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez dice, yo subrayaría por segunda vez la misma frase. ¿Cuál es la frase? No puede ser mi discípulo. Es la segunda vez. No puede ser mi discípulo. Y luego dice el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La tercera vez. Qué fuertes palabras. Oigan, yo creo que Jesús, en lugar de alentar a la gente a seguirlo, parecería que Jesús estaba desalentando a todos a seguirlo. ¿No? Hoy queremos que nos alienten a seguir a Jesús. Por favor, síguelo. Te va a ir bien, te va a ayudar, ¿no? Qué diferente es lo que hoy se oye a lo que estaba predicando Jesús. ¿Ustedes cómo se sienten leyendo esto? ¿Se sienten alentados o desalentados?
Si no hemos visto quién es Él, nos vamos a sentir desalentados. Pero yo le pido a Dios que nos revele quién es Él para que nos sintamos animados de que todo lo que podamos, nuestra vida no vale nada, realmente no tiene valor. Si la entregamos al Señor, es cuando realmente tenemos la vida verdadera. Entonces, hay un costo, y vamos allá a Filipenses 3. Hubo otro hombre que también vio, hubo un hombre que también vio ese tesoro, vio esa perla de gran precio, vio esa perla preciosa. Ese hombre fue Pablo. Y dice allí en Filipenses 3, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen conmigo, hermanos? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Él es un ejemplo de alguien que encontró ese tesoro. Pablo es un ejemplo de lo que estaba diciendo el Señor en esa parábola. Él tenía prestigio, tenía dinero, tenía una profesión, pensaba que tenía muchas cosas, pero cuando conoció al Señor, se dio cuenta que todo era basura. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Hay mucha gente que tiene su propia justicia, no sirve. ¿Sabes cuál es tu propia justicia? Pues yo desde adolescente sigo al Señor, desde adolescente me he mantenido buscando al Señor. De mis hermanos y mis hermanas siempre he sido el más responsable, el que he visto por toda la familia. Ahí cuando no puedo venir a la congregación, yo oro, yo esto. A veces estamos con nuestra propia justicia, hermano. ¿Sabes qué? Esos son trapos de inmundicia, no sirven, tíralos. No confíes en tus obras, no confíes en tus obras. Eso te estorba. Por eso dice ahí, lo tengo por basura. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo, que es por la fe. Dice en el versículo 10, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros, el propósito de nosotros como hijos de Dios es ser semejantes a Dios, a Él, a Cristo. Dice, con el fin de conocerle. Yo no quiero nada más seguir a Jesús superficialmente, sí, qué bonito. Yo quiero conocerle y todo lo que vale para mí, decía Pablo, el dinero, el prestigio, ¿sí? Mis buenas obras, lo que yo he hecho, dice Pablo, es basura, no sirve, nada sirve, es basura, no funciona. Yo quiero ganar a Cristo. Miren, otro hombre igual, vamos a Hebreos capítulo 11, otro hombre que representan, que son ejemplos de esta parábola. ¿Saben quién es? Moisés. Hebreos 11:24, hermanos, ¿ya están conmigo? Miren este otro varón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Egipto era el país más poderoso, era una potencia mundial, ¿sí? Era una potencia mundial. Hoy la gente le gustan los títulos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Como toda la gente siempre está viendo las noticias de lo que pasa allá en el Reino Unido, ¿no? En la familia real.
O a lo mejor a muchos dicen, no, pues en Estados Unidos, ser de parte del hijo del presidente de Estados Unidos, con todo el poder, con todo el dinero, con todos los privilegios. Moisés tenía acceso a eso, tenía acceso a ser el gobernante de la nación más poderosa, más rica de ese tiempo, Egipto, pero rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hermanos, el evangelio dice la Biblia que es locura para los que se pierden. Hermano, dime, tú si no conocieras a Dios y conocieras a Moisés y Moisés, no este Moisés, el otro Moisés, ¿verdad? Y conocieras a Moisés y Moisés te dice, voy a dejar el reino, voy a dejar mis comodidades, voy a dejar el gobierno que tengo, voy a dejar mis privilegios, ni siquiera voy a tener el título de hijo de la hija del faraón. Tú si no conocieras a Dios, ¿qué le dirías? ¿No le dirías, ya te volviste loco? ¿Ya te volviste loco? Bueno, dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No nada más dijo, me quito el título, me quito el dinero, me quito los privilegios y vivo una vida normal. No, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué encontró el primer hombre? Un tesoro escondido. ¿Qué encontró ese mercader? Una perla preciosa. ¿En qué tenían sus ojos puestos Moisés? Estaban puestos, dice, como viendo al invisible. Tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso todo le parecía basura. Les voy a platicar algo para ir terminando. ¿Ven este libro? ¿Alcanzan a leer lo que dice? ¿Ven la imagen? ¿Qué ven? ¿Alcanzan a ver? ¿Ves, Gaby, qué es? ¿Qué es? Una estatua y tiene los ojos. Bueno, este es el primer libro que leí hace muchos años. Se llama Juventud Desorientada. Se lo compró mi papá, nos lo compró a Jorge y a mí hace muchos años, cuando tenía como 8 años. Fue mi primer libro que leí y no entendí nada. No me acuerdo de nada. Este autor está inexistente, lo he buscado y no está en Google, no está en ninguna parte. Es como de Europa, muy antiguo el lenguaje del libro. Pero luego, unos años después, lo encontré de nuevo y dije, ay, ese libro lo leí cuando tenía 8 años. Y lo volví a leer. Me gustó mucho este libro. Ese quizás es mi libro favorito, este libro. Y les quiero comentar algunas frases que me quedaron pensativa en mi mente. Y una de estas es, nunca haremos mucho de nuestra vida hasta que nuestra prioridad sea buscar lo mejor. Otra frase dice, el hombre cuyo objetivo es no lograr nada, generalmente lo consigue. Salud. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿tienen ustedes un objetivo? ¿Tienen un propósito en la vida? Ya están en Cristo, creo yo. Ya están en el reino de la luz, pero quiero preguntarles, ¿tienen un propósito?
¿Tienen una meta? ¿Saben a dónde van? ¿Saben qué quieren lograr? No en sus fuerzas, pero Dios nos manda a crecer en la gracia de Dios. Cuando no tenemos un objetivo claro, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido un objetivo? ¿Sí? A ver, Erika, ¿tú has tenido algún objetivo alguna vez que lograste algo? ¿Puedes decirlo o es privado? ¿Algún objetivo de lo que sea? No tiene que ser espiritual, puede ser alguna cosa que quisiste hacer. ¿Cómo? Tu propia casa. Y yo creo que pusiste esfuerzo, te enfocaste a eso. A lo mejor dejaste de gastar en ciertas cosas para hacer tu casa, ¿no? ¿Saben? A mí me llama mucho la atención y me intriga mucho las personas que van a escalar al Everest. ¿Sí conocen el Everest? ¿Han escuchado el Everest? Me intriga mucho porque viajar para allá, para que tú puedas escalar, es carísimo. El costo de ir es monetariamente es millonario. Y ustedes saben, y es la parte que a veces yo no comprendo de las personas, que mucha de la gente, no tengo ahorita en mi mente la estadística, pero pueden encontrar, un gran porcentaje de la gente que va al Everest se muere en el Everest. ¿Sí saben eso? Yo no entiendo cuál es su objetivo, o sea, ¿qué ganan con ir? Lo mismo me pregunté hace 1 o 2 meses que se hizo famosa que una nave o no sé qué era, quería bajar a ver los restos del Titanic. ¿Alguien escuchó esa noticia? Y parece que hizo una implosión el aparato ese, no sé cómo se llama, submarino. No era un submarino, era una especie de submarino. Y me impresionaba que los que habían ido, los sobrevivientes, no de eso porque no sobrevivió nadie, pero ya había habido gente que había hecho esa excursión. No me acuerdo ahorita cuánto costaba, pero era un dineral. Y escuché a una mujer mexicana que dijo que su sueño, y la pueden buscar en Google, creo que estoy segura que era mexicana. Su sueño era bajar a ver los restos del Titanic e invirtió todos los ahorros de su vida. Todos los ahorros de su vida los invirtió para poder bajar a no sé qué profundidad a ver pedacería de un barco. Y cuando tú haces el contrato para bajar, tienes que firmar un documento donde dices que, donde tú estás asumiendo que probablemente no vas a regresar con vida. Porque la profundidad a donde tienen que bajar es peligrosísima, es tan peligrosa que para tratar de rescatar a la gente que iba en ese disque submarino, no podían arriesgar a la gente a bajar a buscar, porque iba a causar más muerte, no los podían arriesgar a bajarlos tan al fondo. Pero me causa en mi mente una impresión ver que hay gente que es capaz de dar todos los ahorros de su vida. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta ganar el dinero? ¿Está fácil ganarlo? No, ¿verdad? Literalmente sabemos, es de los pocos versículos que hemos experimentado con el sudor de tu frente, ¿verdad? Cuesta. Y en un ratito decir, ándale, aquí están quién sabe cuántos millones y a lo mejor me muero. Y entonces la gente que va al Everest, de hecho hay una saltillense que ha ido al Everest, ¿sí la conocen? ¿Han escuchado hablar de ella? Creo que es la primer mujer latinoamericana que sube hasta la punta del Everest, se llama Carla Willow. ¿La han escuchado? ¿No sabían? Bueno, es saltillense. Tiene hasta amputados dedos de su pie, porque los fríos son tan fuertes que si no les amputan, se gangrenan. Y ella ha subido ha hecho varios alpinismo
y subió 2 veces, pero la primera vez no pudo lograrlo y subió hasta la otra. Y la gente que ha ido sabe y encuentra cuerpos congelados. Van subiendo y van encontrando cuerpos congelados de gente que no logró llegar allá. Pero en mi mente digo, yo cuando veo que va así, ese tipo de películas, y yo estoy sentada viendo la película, hermanos, y siento que hasta sufro. ¿Sí? Yo sufro yo sentiría que es una tortura, no me imagino ahí yo colgada en el pico ahí, les falta oxígeno al cerebro, y solamente lo hacen para llegar y tomarse la selfie ahora, ¿verdad? Y poner México. Ya llegué. Me impresiona todo lo que la gente da por un sueño. Y nosotros, ¿qué estamos buscando delante del Señor? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué meta queremos? Miren lo que les estoy diciendo acerca de una meta, segunda de Corintios, perdón, no segunda de Corintios, no es esa cita, discúlpenme, déjenme les digo qué cita es la cita, porque me estoy saltando varias citas, donde dice que no haciendo caso de lo que queda atrás, ¿cuál es? Ayúdenme. Prosigo al blanco. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3:12. ¿Tienen, hermanos? No que lo haya alcanzado ya. Muchos estamos aquí sentados cada domingo, cada día de nuestra vida, y sentimos que ya lo alcanzamos, nada más estamos en espera de nuestra redención, pero no era el sentir de Pablo. No que lo haya alcanzado ya. No quiere decir que él estaba dudando de su salvación, sino que, hermanos, que en el camino del Señor siempre hay más. Siempre hay más. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo, muchos admiraban a Pablo, pero él decía, yo no actúo como que ya la hice, estoy bien, me siento gusto. Había una insatisfacción en Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo, ¿sí? Para algún día llegar a ese premio. ¿Cuál es ese premio? Que vamos a ser perfeccionados cuando estemos delante del Señor. Hermanos, aquí en la tierra va a ser imposible que seamos como Cristo, es la realidad. Eso va a suceder cuando estemos en el cielo, pero estamos en ese proceso en la tierra. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que decía, no que lo haya alcanzado, no se sentía cómodo, no se sentía tranquilo, no se sentía satisfecho. No quería ser un seguidor superficial, sino que sabía que había más, siempre hay más de conocer al Señor. Por eso dice, me olvido de lo que queda atrás. Hay más que hacer. No me siento satisfecho porque, bueno, ya estoy sirviendo a Dios, ya fui a las misiones, ya no grito tanto. O sea, hay más con el Señor. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta.
tengo una visión de lo que quiero ser y a dónde quiero llegar. Hermanos, ustedes saben que cuando lleguemos con el Señor, obviamente el gran galardón es el Señor, pero va a haber una premiación para los hijos de Dios. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuál es tu objetivo, hermanos? Les digo algo, cuando tú vas a un trabajo, hoy las compañías que nos lavan el cerebro, nos adoctrinan, pero las compañías te ponen objetivos, ¿no? En un trabajo te dicen, una cosa es tu función y otra cosa es tu objetivo. Te dicen a dónde quieres llegar. ¿O no es cierto? Hay alguien que dice, pues yo no quiero más que trabajar. Yo no quiero nada, no quiero otro puesto, no quiero que me feliciten, no quiero ser el empleado de mes. Yo lo único que quiero es cumplir mi horario y que me paguen. Pero hay gente que dice, yo tengo una meta, yo quiero lograr esto, quiero lograr el otro, quiero esto. Decía Erika, yo quería comprar una casa o hacer mi casa y la hice, me esforcé, cambié mis prioridades. La gente que va allá al Everest tiene que entrenar casi 2 años para poder ir al Everest, ¿sabe? No es como que, imagínense yo que ahorita diga, yo quiero ir al Everest, yo creo que no la hago. Tienes que entrenarte. Los que van a las Olimpiadas, como Pablo habla de una carrera y habla de una lucha, porque ponía de ejemplo la gente que va a las Olimpiadas, decía, de todo se abstienen los que van a las Olimpiadas, de todo se abstienen, se disciplinan. Decía él, para lograr algo que es corruptible, algo que se acaba. Pero nosotros estamos aquí para conocer a Cristo, para ser más como Él. Por eso el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú seas mi discípulo, pero te tengo que decir la verdad. Porque Jesús no habla con mentiras. Jesús dice, si no te entregas por completo, si no dejas tus cosas, si no mueres a tu yo, si no soy realmente tu prioridad y tu amor por mí pareciera que odiaras a los demás, no puedes ser mi discípulo. Yo no sé si hemos encontrado esa perla de gran precio. Si para nosotros el Señor es esa perla de gran precio, yo creo que debería haber una diferencia. Fíjense en algo que les quiero leer para estar terminando con esto, de este libro. Les voy a leer esta historia, a ver si me pueden poner atención. Dice, un joven médico era uno del grupo de exploradores que emprendieron la conquista del monte Everest. Habían viajado ya hacia el norte y alcanzado las laderas de los poderosos Himalayas. Durante unos días se vieron obligados a permanecer en un pueblo para recoger provisiones y este joven se sintió atraído por un pequeño hospital que un misionero hacía funcionar él solito. Había multitud de pacientes en el patio que esperaban ver al doctor. Y allí trabajaba él desde la mañana a la noche, hora en que estaba agotado. Mire usted, le dijo el joven doctor, es absurdo que trabaje de esta forma, se va a matar. Tiene que tomarse un descanso. Hasta ahí. Estamos hablando de un joven que había planeado un viaje con sus amigos. Este joven era un joven médico, había planeado un viaje con sus amigos porque querían ir al Everest. Y antes de empezar su escalada al Everest, le llamó la atención un pueblito donde encontró un doctor misionero que trabajaba incansablemente en su clínica, ¿no? Y cuando este joven veía al doctor, le decía, tienes que tomarte un descanso, te vas a enfermar, te vas a morir con todo este trabajo. Y entonces el médico, el médico misionero le contestaba, ¿cómo puedo hacerlo?, dijo el sobrecargado médico de la misión. Aquí tengo toda esta gente y no hay nadie que los ayude. ¿Cómo puedo reposar? Si usted quiere echarme una mano, podría ser de gran ayuda para mí. Así trabajaron juntos y el joven comprendió
como nunca antes algo del pecado y el sufrimiento de la humanidad. Pero llegó el momento en que tuvo que partir con sus compañeros para empezar la gran aventura, con lo que dejó al misionero y emprendió el ascenso a la montaña. Fueron subiendo más y más arriba, o sea, empezó a escalar el monte Everest. Finalmente llegaron a la cota de la nieve perpetua y entonces empezó la verdadera labor. Haciendo frente a peligros, desafiando borrascas, llegaron a un punto en que el joven médico consideró que ya no podía pasar más adelante. Los otros dos siguieron dejándole solo al abrigo de la montaña. Cuando se hubieron marchado, el médico, lejos de la habitación humana, rodeado por nieves eternas y ventiscas, mientras esperaba a sus compañeros que regresaran, aunque nunca regresaron porque perecieron en la nieve, ahí tuvo una visión de Dios. Nunca antes en su vida había experimentado tan cierto que el Señor estaba a su lado y sabía que nunca volvería a ser el de antes. Su ambición había sido, dice aquí, su visión había sido encaramarse en la profesión médica. Fíjense, este joven estando ahí a punto de morir en la nieve solo, empezó a reflexionar y dice, tenía visiones de Harley Street, de un Rolls Royce y de renombre mundial. Pero en medio de las nieves, no sabiendo si podría salir con vida, Dios le llamó. Era un joven médico que soñaba con ser exitoso profesionalmente, soñaba con tener dinero, carros, reconocimiento mundial, pero cuando estaba ahí a punto de perecer, Dios le llamó. Y sigue diciendo esta historia. Después de grandes dificultades, finalmente pudo regresar al pueblo donde vivía el médico en el hospital de la misión. Una vez allí, empezó a ayudarle todo lo que pudo. Entonces, rodeado por aquellas almas enfermas, tuvo una segunda visión. Fíjense esa búsqueda de lo mejor, como ese mercader que buscaba piedras preciosas. Dejó su profesión y estuvo ayudando a este médico en ese lugar, estuvo trabajando, pero no se quedó ahí porque tuvo otro llamado después. Ese es el camino cristiano. El camino cristiano no es de estancamiento. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero hay un precio. Él pudo decir, bueno, ya estoy sirviendo, pero un momento tuvo una visión. ¿Saben cuál fue esa visión? Dice, entonces, rodeado por aquellas almas enfermas, tuvo una segunda visión. ¿Cómo podía ya buscar renombre? ¿Cómo podía vivir para sí mismo? Había almas que morían por falta de ayuda médica y por falta del conocimiento de su Salvador. ¿Qué resultó de esto? Otro médico misionero en la India y no un famoso especialista en Harley Street o en Nueva York. Cristo reclama la vida de este hombre y la hace gloriosamente digna. Cuando se rinden a Él los planes y los proyectos, Dios no los echa a perder, hermano. Cuando tú rindes tu vida al Señor, Dios no va a echar a perder tu vida. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y quiero terminar con esta última lectura que me interesa compartir. Y esto es sacado de un libro de Juan Bunyan. Ese libro se llama Guerra Santa. Escuchen esto. Bunyan describe a Emanuel, es como su tipo de escritura. Describe a Emanuel a la puerta de la ciudad, alma de hombre. Fíjense, Bunyan describe a Emanuel, o sea, Dios, en la puerta de una ciudad que se llama alma de hombre. ¿Cómo se llama la ciudad? Alma de hombre. Está requiriendo la posesión de la ciudad. Así lo pone Bunyan. Emanuel está a la puerta de esa ciudad y esa ciudad se llama alma de hombre y Emanuel dice, yo quiero esta ciudad, yo quiero poseer esta ciudad. Dice, pero diabolos, ¿quién creen que sea diabolos en esta historia? Satanás. Tiene el mando y envía a un criado
Y ese criado se llama el señor de mala gana. ¿No les suena por ahí? A entrevistarse con Emanuel. En vez de tener una batalla, dice, mi amo sugiere que vengas y tomes posesión de la mitad de la ciudad, mientras que él se reservará la otra mitad. Ve a tu amo, dice Emanuel, y dile que yo he redimido toda la ciudad de alma de hombre y que por lo tanto es mía toda ella. El mensajero vuelve y dice, mi amo tiene sumo interés en evitar contiendas y ahora sugiere que te hagas cargo de toda la ciudad, siempre y cuando le dejes un lugar para su residencia privada. ¿Saben lo que es esto? Es Bunyan, que es un escritor, fue un escritor cristiano, está explicando o poniendo una enseñanza de una ciudad que se llama alma de hombre, y Emanuel, que es Dios, quiere poseer la ciudad porque ya redimió esa alma de hombre, pero Satanás quiere negociar con Emanuel y le dice, sin problemas, no quiero conflictos, tú la mitad, Emanuel, y yo, el diablo, la otra mitad. Y Emanuel dice, no, yo redimí toda esta alma de hombre. Y entonces otra vez intenta negociar Diabolos con Emanuel y le dice, mira, quiero evitar contiendas. Yo te digo que tú te hagas cargo de toda la ciudad siempre y cuando me dejes un lugar para mi residencia privada. Pero Emanuel responde con énfasis, he redimido toda la ciudad, de modo que toda alma de hombre es mía. Esto sí que es típico del diablo. Al diablo no le importa hasta qué punto Cristo tiene nuestra obediencia, siempre y cuando Él pueda mantenerse en algún rincón de nuestra vida. Muchos cristianos estamos así. Obedecemos a Dios, pero Satanás, el mundo o nosotros tenemos todavía nuestro trono en alguna parte de nuestro corazón y Dios quiere que lo dejemos todo por Él. Hermanos, todo por Él. Fíjense unas estadísticas. Y si quieren, pónganse de pie, por favor. Me impresionaron unas estadísticas, si se quieren poner de pie para ponernos delante del Señor. Estaba viendo estadísticas. Estamos hablando de venderlo todo para el Señor, es entregar todo lo que somos. Esta estadística que encontré dice en qué gastan las familias mexicanas. El 55% de los ingresos de las familias mexicanas van para alimentos, para vivienda y transporte. El 55%. El 45% de lo que resta se usa en restaurantes, hoteles, servicios varios, en ropa y zapatos, en recreación, en artículos para el hogar, en comunicación, en educación. Y el último rubro al que menos le invierte el mexicano, ¿saben qué rubro es? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijiste? Al estudio, bueno, otra cosa. Al retiro, bueno, es que como vende seguros, pero no. A la salud. ¿Sí? La gente no invierte en la salud, ¿no? Pero yo te quiero decir, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Ya me vas a hablar del dinero. Estamos hablando de entregarnos por completo. ¿Qué porcentaje de tus ingresos, de tus finanzas, de lo que Dios te da, es para Dios? Hay muchos que ni el 10% dan. Cuando Dios dice, vende todo lo que tienes, todo. No, ya entonces nos están pidiendo que vendamos la casa y la traemos. No, hermano, es todo, es lo que Dios te ministra en tu corazón. Pero ve esas estadísticas y si la pasamos a nuestro cristianismo, ¿cuánto de esa parte le damos a Dios? Ahora fíjate otra estadística. Esa es una estadística sacada, dice aquí que se llama World of Statistics.
dio a conocer el tiempo diario dedicado a las redes sociales. Las buenas noticias, hermanos, les quiero decir a todos los mexicanos que dicen, según este artículo, que México no ocupamos el primer lugar en tiempo, así que nos podemos sentir más aliviados. Estamos en el número 7 a nivel global. En México, las personas ocupan 3 horas con 20 minutos diario a las redes sociales. ¿Ustedes cuánto tiempo están en las redes sociales? 3 horas. No tanto. Bien poquito. 3 horas diarias. Yo creo que con 3 horas diarias ya hubieras aprendido 2 idiomas. ¿Qué realmente le estoy dando a Dios? Porque si yo estoy viendo la perla de gran precio, ese tesoro escondido, donde Dios dice, vende todo lo que tienes, me habla de una entrega completa a Dios. Hermanos, nunca vamos a lograr cosas para el Señor poderosas si no tenemos ni siquiera el objetivo de lograrlo. ¿Qué quieres lograr tú con tu cristianismo? ¿Qué quieres lograr? Escuché a alguien que dijo alguna vez, yo lo único que quiero es llegar al cielo, aunque sea panzazo. Pablo decía, yo tengo una meta. Yo no me conformo, yo quiero más de Él. Tenga que dejar lo que tenga que dejar. Cómo quisiera que el Señor nos inspirara. Me da mucho celo ver a veces a personas profesionistas que dejan todo. Ahora me consternó el día de ayer que escuché esta noticia de una jovencita, María Fernanda, de 24 años, que estaba estudiando en Alemania. ¿Sí supieron esa noticia? Desapareció en Alemania y la encontraron el día de ayer muerta. Y ella se fue con una ilusión de estudiar una maestría, dejó a su familia. Dejó a sus amigos, dejó a su casa porque le ilusionaba. Yo creo que sí iba a extrañar a su familia, yo creo que sí le dio cosita ver a su mamá triste porque ella se iba, pero era mayor la ilusión de vivir en otro país, de conocer otra gente, que no le importó irse. Nosotros a veces vemos a nuestra familia todos los días y cuando hay una reunión, no es que no podemos porque es el cumpleaños de alguien. Hermano, no me enojo, o sea, no estoy enojada porque no vengan. Yo tengo muchas cosas en mi vida que necesito que Dios tome. Pero digo, Señor, cautívanos, que realmente te veamos como algo que vale, como algo importante, como que algo que me entusiasma, algo que vale la pena morir, algo que me goza, porque mira, he encontrado a Dios. Él es mi prioridad, Él es lo primero, familia, amigos, todo, Él es lo primero. No puedo faltar, no nada más a la congregación, sino a mi vida diaria con Dios, porque en los trabajos tenemos a veces los que trabajamos con internet, tenemos nuestras juntas diarias, nuestros tiempos. ¿Por qué no le ponemos un tiempo a Dios? Señor, este tiempo es para ti. Que amemos a Dios, que nos sintamos contentos. No sé, la palabra no es correcta. Discúlpenme por mi falta. Discúlpenme por esta palabra, es inadecuada, pero espero que puedan entenderme. Que me sienta yo orgullosa, privilegiada. Creo que privilegiada es mejor palabra. Privilegiada. Que sienta pasión por el Señor. Padre, Señor, yo te pido en esta hora que podamos verte, Señor. Yo no tengo palabras, Señor. Yo no puedo motivar ni mi propia vida, Señor. Lo que puedo saber es que tú eres demasiado grande, que tú eres lo mejor que nos ha acontecido en la vida, Señor. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor.
Tú eres lo mejor, Señor. Para aquellos que son padres pueden decir que qué hermoso ser padre, qué hermoso, qué privilegio, pero todavía el haberte conocido es todavía más allá que ser padre. No hay una experiencia en esta vida que se pueda comparar al hecho de que tú nos llamaste a tu reino eterno, Señor. Si hay algo que vale la pena, eres tú, Señor. Si hay algo que realmente vale la pena, eres tú, Señor. Y a veces no nos damos cuenta, Padre, lo valioso que eres. Eres ese tesoro que te revelaste a nosotros. Eres esa perla de gran precio. Y tú dices y nos dices, mi reino es semejante al hombre que vende todo lo que tiene, que entrega su vida por mí. Y lo hace con gozo porque sabe que lo que ha encontrado es muchísimo mayor, más valioso, más importante que cualquier cosa que la humanidad pueda pensar que es valioso. Nada se compara a ti, Señor. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. ¿En qué estamos entregando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros afectos, Señor, nuestros esfuerzos? Tú pides todo, Señor, tú demandas todo, Dios. Padre Dios, Señor, a lo mejor estamos aquí sin metas, estamos en un cristianismo sin objetivos, estamos en un cristianismo que ya nos sentimos satisfechos con venir y a lo mejor hacer una que otra cosa y seguir, Señor. Te pido que hoy nos pongas insatisfacción santa, Señor. Que nos pongas una insatisfacción santa, un deseo de amarte más, un deseo de conocerte más, Señor, un deseo, Señor, de vivir más experiencias en ti, Señor, porque este cristianismo, Señor, sin ti se hace aburrido porque no estás tú, Señor. A lo que tú nos llamaste, Señor, es a experiencias cada día más profundas contigo, experiencias cada día mayores contigo, Señor. Y hemos estado estancados, Señor, porque no tenemos ningún objetivo, no hay una meta en nuestro cristianismo, Señor, no hay a dónde queremos correr. Señor, yo te pido que hoy tú pongas en cada uno una meta, Señor, que tú seas su meta, el conocerte más, el vivir para ti, Señor. Que hoy ellos digan y yo diga, yo no me quiero ir de este mundo sin haber hecho todo lo que tú querías que yo hiciera, Señor. No permitas que yo cierre mis ojos aquí, Señor, y no haber cumplido tu propósito, Dios, que tenías para mí en este mundo, Señor. Fortalécenos, Señor, como pueblo tuyo, Dios. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Señor, para verte. Revélate a nosotros, Señor. Revélate, Dios. Revélate, que te veamos para que no nos cueste trabajo, Señor, buscarte. Porque tú vales más que todo, Señor. Eres precioso, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por tu palabra. Amén.